esperanza y nuevas de salvación. Su amor nos impulsa y su amor nos impulsa. Seguimos considerando esta guía de viaje espiritual. Hemos comenzado a establecer que Dios tiene propósitos eternos y que estos no han cambiado. Para comprenderlos mejor, comparamos la experiencia del primer Adán terrenal con la del postrer Adán, Jesucristo. A la luz de esta comparación, hemos visto 4 propósitos eternos de Dios: vida, comunidad, multiplicación y movilización. El primer Adán recibió vida mediante el soplo de Dios, lo que implicaba vivir en dependencia de él, reflejando su imagen y semejanza. En el postrer Adán, Jesucristo, este propósito se cumple cuando Cristo vive su vida en nosotros. Esta realidad se experimenta de manera práctica a través del discipulado. El segundo propósito es el de la comunidad. Adán no fue creado para vivir solo, necesitaba compañía. La vida que Dios le dio debía vivirse en comunidad. En Cristo, el postrer Adán, esta verdad se expresa en la vida del discípulo dentro de un contexto, el de la iglesia local, donde compartimos, crecemos y somos formados juntos. El tercero de los principios es la multiplicación. El mandato del primer Adán incluía multiplicarse a través de su descendencia, fructificad y multiplicaos. En el postrer Adán, este principio se traduce en la multiplicación de discípulos y la plantación, ahí la palabra es plantación de iglesias, extendiendo la vida de Cristo a otros. El cuarto de los principios es la movilización. Adán recibió autoridad para gobernar y señorear sobre la creación, extendiendo el orden de Dios en la tierra. Este propósito en Jesucristo se expresa en la misión transcultural, ir más allá de nuestros límites, llevando el Evangelio a todos los pueblos, tal como se nos indica, alcanzar Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En resumen, los propósitos eternos de Dios son vida, comunidad, multiplicación y misión. Estos propósitos no han cambiado. Lo que comenzó en Adán encuentra su cumplimiento pleno en Jesucristo y hoy se hace visible en la vida de cada discípulo y en la expansión de su iglesia en el mundo. Recordemos además que al iniciar esta carrera debemos reconocer que esta maratón incluye diferentes etapas. Estas están reflejadas en 5 escalones que involucran un progreso, una progresión, una madurez a través del tiempo. La primera etapa es perinatal, donde la persona escucha el Evangelio, cree y nace de nuevo a través de la fe y la intervención del Espíritu Santo. En esta etapa se comienza a visualizar los cambios o frutos que se conocen como conversión. Y el corredor da el paso del bautismo. Recordemos que el bautismo es un paso de fe, de obediencia, de consagración e identificación con Cristo. Luego, según 1 Juan, capítulo 2, versículos 12 al 17, nos encontramos con la etapa de hijos o de niños, donde se aprende a ser discípulos. Sigue la etapa de jóvenes, donde se aprende a hacer discípulos, y la etapa de padres, donde se enseña a hacer y ser discípulos. Teniendo como último escalón en esta maratón la etapa de pastores, donde ellos forman a los padres para que enseñen a los jóvenes y a los hijos a ser y a ser discípulos. Ahora, si miramos esta progresión, vemos que hay un camino que se necesita transitar. Al mirar este proceso lineal, puede parecer que todo depende de la voluntad y la persistencia humana. Sin embargo, esta carrera no solo implica correr para alcanzar las metas o los diferentes niveles de crecimiento, sino que implica la intervención de Dios en nuestra vida. En la medida que corremos la carrera,
debemos dejar que Dios nos capacite, que su Espíritu nos comience a influenciar y a llenar. Ahora, ¿de qué manera el Espíritu Santo puede manifestarse en nuestras vidas en cada una de las etapas? Cuando el Señor Jesucristo estaba allí en Jerusalén, en una de las fiestas importantes, nos dice Juan 7, 37 al 39, que en ese último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso en pie y exclamó, escuche bien, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Con esto, dice el pasaje, se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyesen en él. Hasta ese momento, el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Ahora fíjense que dice aquí, como dice la Escritura, ¿sí? De aquel que cree en él, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, ¿dónde dice en la Escritura que correrían ríos de las personas que creyeran? Bueno, aquí tenemos que mirar el Antiguo Testamento, específicamente dos pasajes. Uno es Zacarías 1:8, donde dice, acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Fíjense que dice que de Jerusalén salen estas aguas vivas. Ahora en Ezequiel capítulo 47, versículo 1 al 6, se especifica de qué parte de Jerusalén. Dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, Ezequiel 47, desde el versículo 1, me hizo volver luego a la entrada de la casa, se refiere al templo, a la casa de Dios, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel, una cinta de medir en su mano, y midió 1000 codos, me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Ahora, observemos bien, según las Escrituras, ¿desde dónde sale el río de agua viva? De la casa de Dios, del interior del templo en Jerusalén. ¿Y de dónde sale el río de agua viva según Jesús? Desde el interior de aquellos que creen en él. De su interior, de los que creen, correrán ríos de agua viva. En palabras de Pablo, 1 Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? En otras palabras, el crecimiento espiritual tiene dos vías sobre la cual debemos caminar. Por un lado encontramos el crecimiento discipular, el cual es lineal en etapas de madurez, recordamos, como el de hijos, jóvenes y padres, donde lo transitamos como un proceso de manera intencional. Pero junto a esta vía encontramos el otro carril, el de la obra simultánea, la del Espíritu, la cual nos equipa para esta carrera que debemos correr con paciencia. Miramos el pasaje, vamos a ver qué implica ir sumergiéndonos, metiéndonos en el río del Espíritu. Si miras el cuadro,
que vamos a ir acompañando, veremos que el ángel le dijo a Ezequiel que avanzara y demarcó 4 niveles de profundidad. Primero los tobillos, luego las rodillas, los lomos y la corriente, donde ya no se podía hacer pie, sino que era llevado y controlado por ese caudal de agua viva. Cada uno de estos niveles coincide con las etapas de madurez en la escalera de crecimiento. Fíjense, primero es la etapa perinatal. Aquí vemos que la obra del Espíritu es un proceso donde la persona es impactada por la palabra, oye el Evangelio, cree y entonces es sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de que somos en Cristo hijos de Dios. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Cuando la persona nace de nuevo, ve y entra en el reino de Dios, Juan 3, verso 3 y 5, la evidencia de esa nueva vida se manifiesta por el bautismo. El bautismo, recordamos nuevamente, es el paso de fe, de obediencia, de consagración e identificación con Cristo, que muestra que estamos en este río de agua viva. Esta es la etapa del estar, donde se debe comenzar a evidenciar esos cambios que salen a la luz en el primer escalón, en la etapa de bebés, niños e hijos espirituales. Esta es la etapa del nacer de nuevo, la cual da paso a la segunda etapa, a la de ser discípulos. Recordamos entonces, al ir metiéndonos en la segunda etapa, que es un discípulo, alguien que conoce a su Señor, crece por la obediencia y hace discípulos. Ahora, ¿cómo se evidencia este transitar del primer escalón? Por los cambios o transformación del corazón. Esta transformación del corazón implica cambios en el carácter y en la conducta del seguidor de Cristo. ¿Y cómo se logra esto? A través del conocer y obedecer su palabra, que esto es la vía discipular, y a través también del nivel de las rodillas. Esto es la intercesión en el Espíritu. Este es el hacer del Espíritu en la vida del nuevo seguidor, el cual intercede, como dice allí en Romanos, ante el Padre, para que el discípulo sea un auténtico testigo, dándole una caja de herramientas, como su historia personal, el temperamento, los talentos, las habilidades, para ser instrumento de Dios y un sembrador en la vida de quienes le rodean. El tercer escalón es el de jóvenes, donde el discípulo comienza a hacer discípulos y se espera que sea de los feos, ¿sí? Fieles, que son fieles, enseñables, obedientes y saludables en su forma de pensar, en su forma de sentir, en el espíritu, o sea, la santidad espiritual. Y es en este escalón donde se debe vivenciar este tercer nivel de profundidad, el del tener. El nivel está en los lomos. Los lomos es donde se coloca y se ciñen los que sirven. Este es el nivel del servicio. El Espíritu Santo no solo está en nosotros, no solo obra dándonos una caja de herramientas, sino aquí ya le capacita, le equipa con dones espirituales. En esta etapa, el discípulo experimenta una transformación de la casa espiritual. No se refiere solo a nuestra casa como familia, sino a la influencia en quienes nos rodean, la casa de Dios, la familia de la fe, la iglesia. Tenemos que recordar que los dones son justamente para la edificación del cuerpo de Cristo. A través de los dones espirituales se experimenta el poder del Espíritu. Esta es la evidencia, ¿no? El poder del Espíritu en medio de su pueblo. El cuarto escalón discipular es el de padres.
Aquí nos encontramos con que la característica es enseñar a hacer y ser discípulos. El padre se enfoca en sus hijos, prepara la comida espiritual para que para los hijos o los niños espirituales la leche espiritual y para los jóvenes es la vianda espiritual. El nivel es el de la corriente del espíritu, donde ya no hace pie la persona, sino que tiene que nadar. Aquí debemos ser controlados por el espíritu. El espíritu tiene que tomar el control de nuestro ser. Así como Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo se evidencia? ¿Cómo se manifiesta este nivel? Por el fruto del Espíritu Santo. Allí en Gálatas marca las características del ser lleno del Espíritu Santo, como el fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es en este nivel donde se evidencia la transformación también ya no solo del corazón y de la casa de Dios, sino de la comunidad que rodea la congregación. Esta imagen que podemos observar puede parecer intimidante, pero en realidad es desafiante. Debemos correr la carrera que tenemos por delante. Vamos a ir mirando de aquí en adelante cada uno de estos pasos, de a poco, ¿sí? Para ir introduciendo todos estos principios en cada una de nuestras vidas, poco a poco. Esta clase es para ver la mirada general, el cuadro general que estaremos transitando. Nos adentraremos en el río de agua viva del Espíritu para transitar nuestras vidas desde las rodillas, los tobillos, los lomos y llegar a sumergirnos en esta corriente divina. Adelante, comenzamos la carrera.